Cuando conocí a Isabel por primera vez, su imagen llenó toda mi imaginación, alta, esbelta, con una mezcla fascinante de cabello castaño y dorado que parecía brillar bajo el sol. Nos encontramos por casualidad en una fiesta, y en sus ojos vi la misma chispa que había visto en mí mismo cuando era adolescente, cautivado por ideas sobre el amor y el romance. Su mirada era clara y vivaz, llena de confianza, y su sonrisa era de aquellas que al mismo tiempo alejaban y atraían, como un imán. Parecía como si su rostro me fuera familiar, aunque estaba seguro de que era la primera vez que la veía. Yo soy Diego, y a mis 35 años ya había tenido suficiente experiencia, había construido ilusiones que en algún momento también había perdido. Y ahí estaba, frente a una mujer capaz de hacer que volvieran a surgir. Nos acercamos rápidamente, y nuestros amigos empezaron a bromear, diciendo que nuestras sonrisas no nos dejaban en paz ni a nosotros ni a los demás. Para mí, Isabel se convirtió en una especie de enigma, y eso solo aumentaba mi apego hacia ella. Durante 2 años, vivimos esta pasión, cada mirada era una chispa. Su coqueteo era elegante y provocador, y me gustaba cómo nos entendíamos sin palabras. Pero todo cambió. Todo se vino abajo en un momento, cuando recibí esas malditas fotografías. Vi cómo ella, mi Isabel, estaba demasiado cerca de otro hombre. Este tipo, Antonio, con su altura cercana a los 2 metros, era todo lo que me molestaba en otros hombres, aquellos que Isabel nunca había notado antes. Él parecía ser su completa antítesis, y eso me carcomía por dentro. Tan pronto como reuní valor para confrontarla, sus ojos estaban llenos de culpa, aunque intentaba disimularlo. Trató de encontrar explicaciones, asegurando que fue un error, que su corazón solo me pertenecía a mí. Pero sus palabras sonaban vacías. Estaba frustrado, pero al mismo tiempo sabía que quería resolverlo y encontrar en mí la fuerza para perdonarla. Durante 2 semanas intenté reprimir mi ira y mi dolor, pero algo dentro de mí susurraba que esto era solo el comienzo. Después de intentar olvidar y empezar de nuevo, volví a la vida normal. Isabel y yo nos casamos, tuvimos hijos, pero con los años, en nuestra familia comenzaron a surgir sombras de sospecha. En el fondo sabía que algo cambió cuando Isabel comenzó a trabajar en una agencia inmobiliaria. Horas largas, reuniones nocturnas, llamadas constantes. No podía deshacerme de la sensación de que había un muro entre nosotros. Y este muro se hacía cada vez más alto cada vez que ella regresaba tarde a casa, apenas perceptiblemente perfumada con una fragancia cara que nunca había notado en ella antes. Instalé una aplicación de vigilancia en su teléfono, aunque sabía que si estaba escondiendo algo, inevitablemente saldría a la luz. Y pronto descubrí que mis sospechas eran ciertas. Ella pasaba las noches con un tal José, y sus conversaciones eran tan personales que comencé a dudar, ¿no me habré convertido yo en una simple costumbre para ella? Paralelamente, intenté revivir aquella chispa que habíamos tenido antes. Organizaba cenas, me ocupaba de los niños, mostrándole cada día cuánto me importaba. Y al principio, parecía que daba resultado, volvía a sonreír, a veces se detenía en mí más de lo habitual, pero pronto me di cuenta de que todo esto era solo una ilusión. Pronto la atrapé nuevamente en una mentira. La gota que colmó el vaso fue un mensaje en su teléfono: no puedo esperar a verte de nuevo. Te extraño. Fue como una puñalada en el corazón. En ese momento decidí que no permitiría que jugara más conmigo. Después de aquella noche con su mensaje, sentí como entre nosotros crecía un abismo. Pero, a pesar de mi determinación, no quería dejarlo todo como estaba. Dentro de mí se libraba una lucha entre el amor, la ofensa y una aguda sensación de humillación. Isabel lo notaba, veía que algo en mí había cambiado, y parecía que le gustaba intentar recuperarme. Era una Isabel completamente diferente, cautelosa, un poco culpable, pero, curiosamente, increíblemente atractiva. Al pasar cerca de mí, a veces deslizaba la mano por mi hombro, como antes, o se inclinaba para susurrarme algo juguetón. A veces, sus caricias parecían intrusas, y eso me sacaba de mis casillas. Había en sus ojos un desafío: ¿podrás perdonarme? ¿Podrás confiar de nuevo? Pero cuando se sentaba frente a mí en la cena, su coqueteo estaba lleno de una especie de burla oculta. Me estudiaba con la mirada, evaluando minuciosamente, como si intentara penetrar en mi mente. Jugaba, y yo aceptaba su juego estoicamente, sabiendo que bajo la máscara de seducción quizás se escondía otra mentira.
Quería creer que solo era un juego, un deseo de acercarse, pero en el fondo sabía que había algo más. Mientras tanto, en mi cabeza empezó a gestarse un plan. Decidí seguir observando a Isabel, pero hacerlo de tal forma que ella lo notara. Me volví más atento a sus hábitos, a sus llamadas telefónicas, y cada vez notaba más detalles. Y entonces entendí que ella no buscaba mis celos, sino una respuesta específica, como si intentara averiguar hasta dónde podía llegar antes de que finalmente perdiera el control. Una noche, cuando ya estábamos acostando a los niños, Isabel se me acercó de nuevo. Su mirada era juguetona y me atrajo hacia sí, como si no hubiera pasado nada. Sentí como su mano se deslizaba por mi pecho. Eres demasiado estricto contigo mismo, Diego. A veces vale la pena dejar todo ir, de lo contrario, uno puede volverse loco, dijo con un toque de coqueteo en la voz. Pero en sus ojos noté otra cosa, algo escondido, como si ya supiera que mi respuesta no le gustaría. Tienes razón, Isabel, respondí, aunque por dentro me carcomía la rabia. Es fácil volverse loco cuando te mienten. Pero es aún más fácil volverse loco cuando amas a quien ya ha traicionado tu confianza. Ella se quedó inmóvil por un momento, luego sus labios se torcieron en una sonrisa tensa. ¿Entonces aún me amas? Preguntó, un poco teatral, pero su mirada era penetrante y algo burlona. El amor es una cosa complicada, especialmente después de una traición, respondí, estudiando su reacción. A veces puede ser amor, a veces dolor, y a veces ambas cosas al mismo tiempo. Ella apartó la mirada, fingiendo estar pensativa, pero yo sabía que estaba escuchando atentamente. Era justo en ese momento cuando su coqueteo empezaba a tener un toque de amenaza. Sabía que estaba probando los límites de mi paciencia, y decidí darle una pista. Al día siguiente, decidí que era hora de ver a Isabel en un entorno diferente, uno que la obligara a ser honesta. La confianza no se podía recuperar, pero necesitaba saber hasta dónde llegaba su traición. Por la noche, le propuse salir a cenar. Ella aceptó mi oferta con una sonrisa irónica, como si sintiera que había algo más detrás de esa invitación. Elegimos un pequeño restaurante en las afueras de Madrid, famoso por su atmósfera y sus rincones íntimos para cenar. Este lugar me recordaba cómo éramos antes, cuando cada cena con ella era como una pequeña celebración. Al entrar al salón, Isabel estaba excepcionalmente encantadora. Llevaba su vestido rojo favorito, que siempre me había parecido la encarnación de su personalidad, brillante, segura, pero contenida. Llevaba maquillaje que resaltaba sus expresivos ojos, y una leve sonrisa en sus labios mostraba que estaba lista para nuestra conversación. Te ves preciosa, le dije, sentándome frente a ella y notando cómo bajaba ligeramente la mirada, como si estuviera avergonzada por el cumplido. Gracias, Diego. Me alegra que lo notes, respondió con un toque de coqueteo en la voz. Pero sus ojos decían algo más, en ellos había tensión, como si esperara que yo estuviera tramando algo. Cuando trajeron el vino, decidí ir directo al grano. Isabel, sabes que siempre me ha sido difícil imaginar mi vida sin ti. Pero no puedo deshacerme de la sensación de que entre nosotros algo ha cambiado, de que te has distanciado de mí, comencé, intentando despertar en ella un sentimiento de culpa. Ella asintió, fingiendo escuchar seriamente, pero su mirada permanecía fría. Tal vez tengas razón, Diego. Tuvimos muchos buenos momentos, pero quizás simplemente así son las relaciones. Hemos cambiado. Es normal. Su indiferencia me hirió, y sentí como dentro de mí se acumulaba la rabia. Los recuerdos de esas noches en que estaba con otro, mientras yo la esperaba con ansiedad, no me dejaban en paz. Sabía que en ese momento ella quería herirme deliberadamente. Pasaron unos días después de nuestra cena, y noté que Isabel había empezado a mostrar cambios extraños en su comportamiento. Su tensión se había aliviado y ahora sus acciones parecían más calmadas y seguras. Comenzó a prestar más atención a la casa, a los niños, a nuestras obligaciones familiares. Pero había algo falso en todo ello, como si intentara convencerme de que había vuelto a ser la Isabel de antes. No podía permitirme bajar la guardia. Una noche, cuando estábamos sentados en la sala de estar, de repente apoyó su cabeza en mi hombro, y su gesto fue tan tierno que por un momento creí que estaba viendo a la mujer con la que una vez había unido mi vida. Pero en el fondo sabía que era solo otra jugada suya,
un intento de recuperar mis sentimientos y controlar la situación. Su coqueteo era astuto, como siempre, pero ya no me dejaba llevar por esos juegos. Diego, sé que he cometido muchos errores, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación. Démonos una segunda oportunidad, dijo con voz suave y esperanzadora, pero en sus ojos brillaba la misma chispa de manipulación. Hablas de eso con demasiada facilidad, Isabel, respondí, ocultando mis emociones. Pero, ¿qué ha cambiado desde que comenzaste a jugar a mis espaldas? ¿Por qué debería volver a confiar en ti? Pareció desconcertarse un poco, su mirada vaciló por un instante, pero luego sonrió, fingiendo no notar mi desconfianza. Quizás tengas razón. Entiendo que tendré que ganarme esa confianza. Pero estoy dispuesta a intentarlo, respondió, como si intentara ver si yo estaba dispuesto a reconciliarme. En ese momento sentí como la irritación me consumía. ¿Realmente pensaba que todo se podía arreglar con palabras? Durante demasiado tiempo había aceptado sus mentiras en silencio, esperando que volviera a ser la de antes. Pero ahora sabía que no podía permitirme ser víctima de sus manipulaciones. Su actitud tranquila, casi condescendiente, solo aumentaba mi determinación. Me levanté, caminé hacia la ventana, y mirándola le dije, Isabel, si realmente quieres arreglar la situación, tendrás que hacer sacrificios mucho más grandes que solo disculparte. Vi cómo se tensaba, su mirada se volvía fría. ¿Qué quieres decir con eso, Diego? Preguntó, frunciendo el ceño. Quizás necesitamos darnos tiempo. Estoy cansado de tus juegos, y parece que a ti también te falta sinceridad. Deberíamos estar separados, dije, observando cómo su rostro cambiaba. ¿Separados? En su voz resonaron notas de pánico. ¿Quieres decir que debería irme? Sí, Isabel. Ambos necesitamos tiempo. Y tú necesitas darte cuenta de lo que realmente quieres. Si realmente quieres salvar nuestra relación, tendrás que demostrarlo con hechos, no con palabras. Sabía que mi respuesta sería un golpe para ella, pero era la única manera de liberarme de su influencia. Su rostro se torció en una mezcla de dolor y rabia, pero rápidamente se recompuso. Sonriendo levemente, se acercó a mí, colocó su mano sobre la mía y susurró, sabía que no podrías dejarme ir tan fácilmente. Aún necesitas que esté cerca. Me contuve de responder y simplemente la miré, sabiendo que buscaba cualquier señal de debilidad en mí. En ese momento, su coqueteo, su juego, me parecieron tan desesperados como sus intentos de justificarse. Tendrás que irte, Isabel, dije fríamente. Te resultará más fácil estar con alguien que esté dispuesto a aceptar tus mentiras como si fueran verdad. Al día siguiente, cuando recogía sus cosas, la observaba y pensaba cuánto había cambiado. Su caminar orgulloso y seguro, su indiferencia hacia lo que dejaba atrás, la hacían parecer aún más ajena. Parecía tranquila, pero sabía que en su cabeza ya estaba trazando un plan para cambiar la situación. Era su juego, y ahora tenía la intención de salir de él con el mayor beneficio. Cuando Isabel se fue, la casa parecía vacía y tranquila, pero esa tranquilidad era reconfortante. Me sentía más en paz, aunque sabía que era un alivio temporal. Su partida me dio la oportunidad de repensarlo todo, pero al mismo tiempo, cada rincón de la casa, cada detalle me recordaban nuestro pasado, los tiempos en los que éramos felices. Sin embargo, la ira y la decepción volvían a inundarme, haciéndome dudar de si esos momentos alguna vez fueron reales. Pasaron unos días, y una noche recibí una llamada. Era Isabel. Su voz era inesperadamente suave y casi parecía pedir disculpas. Me pidió que nos viéramos en una cafetería, explicando que necesitaba discutir algo importante. Su tono no era agresivo, al contrario, en él se percibía una leve nostalgia, y eso despertó mi curiosidad. ¿Podría ser que finalmente estaba lista para admitir sus errores? No estaba seguro, pero acepté, esperando que esta vez la conversación fuera honesta. Nos encontramos en una antigua cafetería a la que solíamos ir, antes de que comenzaran todos estos problemas. Estaba sentada junto a la ventana, su figura contra la tenue luz de la calle parecía solitaria, y sin querer sentí lástima por ella. Al acercarme a la mesa, vi que temblaba un poco, como si el frío de la noche de otoño hubiera penetrado en su interior. Diego, dijo cuando me senté frente a ella.
Gracias por venir. Necesitaba verte. Su voz era tan baja que tuve que inclinarme para oírla. ¿Por qué me llamaste, Isabel? Pregunté, tratando de no dejarme llevar por su encanto, aunque sentía una creciente inquietud. Ella me miró, y noté que en sus ojos ya no había el brillo seguro que usualmente le daba fuerza. Esta era otra Isabel, vulnerable, tal vez, por primera vez sincera. Diego, ya no puedo seguir engañándote, su voz temblaba, y sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas. Necesito contártelo todo. Estas palabras me tomaron por sorpresa, pero decidí no mostrar mi asombro. Finalmente, estaba lista para abrirme la verdad, y me tocaba averiguar hasta qué punto había sido engañado. Las palabras de Isabel sonaban como si estuviera lista para admitir todos sus errores y vulnerabilidades. Esto le daba un tono sincero a sus palabras, pero al mismo tiempo me llenaba de inquietud. Escuchaba con atención su confesión, como si intentara captar en su tono alguna pista de algo oculto. Toda su figura, sus movimientos, su rostro, todo hablaba de una tensión interna. En el fondo, sabía que detrás de esta confesión podría haber algo más, pero quería escuchar su historia hasta el final. Diego, estoy confundida, comenzó, su voz se volvía cada vez más baja, casi convirtiéndose en un susurro. Después de tantos años de matrimonio. A veces siento que me he perdido a mí misma. Sé que esto no es una excusa, pero simplemente todo se volvió demasiado complicado. Intenté encontrar consuelo, apoyo. Pero tal vez elegí el camino equivocado. Seguí sentado en silencio, analizando cada una de sus palabras. ¿Intentaba encontrar consuelo? Tal vez, pero veía cómo cuidadosamente elegía sus frases para despertar en mi compasión. Había algo ensayado en su discurso, como si hubiera practicado esta confesión muchas veces. Su voz era tan suave que me resultaba difícil resistirme a sus encantos. Pero después de todas sus mentiras, sabía que cada una de sus frases podía ser un juego cuidadosamente planeado. Hablaste de dificultades, pero no mencionaste cómo fue para mí, dije, intentando mantener un tono frío. ¿Pensaste en mí cuando te encontraste con José? ¿O simplemente creíste que no notaría tus mentiras? Isabel pareció desconcertarse un poco, y sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Diego, sabía que algún día lo descubrirías. Pero, ¿sabes? Ni siquiera pensé que aguantarías tanto tiempo. Estas palabras sonaron como un desafío, y sentí como la ira volvía a encenderse en mi interior. ¿Realmente pensaba que yo sabía todo y simplemente lo aguantaba en silencio? Su confianza era casi insultante, y eso me hizo reflexionar sobre cuánto tiempo me había considerado alguien manipulable. ¿Realmente creías que simplemente cerraba los ojos? Pregunté, conteniendo mi irritación. ¿Creías que podrías jugar con mis sentimientos y no pagar el precio? Ella solo respondió con un leve encogimiento de hombros, su mirada era al mismo tiempo triste y distante. Siempre fuiste para mí un apoyo confiable, Diego. Pero quizás buscaba en ti algo que simplemente no podías darme. Tal vez solo quería sentir que vivía. Que alguien me entendía. ¿Entenderte? Repetí con una sonrisa amarga. ¿Y José se convirtió en alguien que te entiende? Su mirada se desvió de nuevo, y noté que se ruborizaba un poco, como si esas palabras realmente la afectaran. No me estoy justificando. Todo lo que puedo hacer ahora es pedir perdón y darte la elección de lo que quieras hacer a partir de ahora. Me senté frente a Isabel e intenté entender hasta dónde había llegado este conflicto. Las palabras que nos decíamos habían dejado de ser simples frases hace mucho tiempo, eran golpes directos al corazón. Cada uno de nosotros intentaba herir al otro, como si eso pudiera cambiar algo en el pasado. Pero lo único que cambió fue nuestro presente, y quizás en este presente ya no quedaba espacio para el perdón. Esa noche volví a casa con el corazón pesado. Nuestra conversación había dejado en mí un rastro de amargura y desesperación. Dentro de mí aún vivía la esperanza de que algún día pudiéramos recuperar lo que habíamos perdido, pero las palabras de Isabel seguían resonando en mi mente. Dejaban cicatrices dolorosas, recordándome que todo no era tan simple como me gustaría creer. Al día siguiente me desperté con una sensación de incertidumbre.
Isabel y yo habíamos dejado de ser dos personas cercanas hace mucho tiempo, éramos dos extraños que vivían juntos solo por costumbre y por los niños. No sabía cómo seguir adelante, pero entendía que si no rompía este ciclo, nuestra vida se convertiría en una cadena interminable de dolor y reproches. Al mediodía decidí llamarla para intentar terminar esta conversación de una manera pacífica. Sentía que si hablábamos con sinceridad, tal vez podríamos separarnos sin destruir todo lo que nos unía. Le propuse encontrarnos en otro lugar, lejos de nuestra casa, lejos de los niños, donde pudiéramos hablar con franqueza, sin miedo de decir lo que cada uno de nosotros pensaba. Cuando llegué al restaurante, Isabel ya me esperaba. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y expectativa. Entendía que esta conversación podría ser decisiva para nosotros, y en su expresión vi la misma duda que vivía en mí. Diego, dijo cuando me acerqué. Sé que nuestra relación ha llegado a un callejón sin salida. Pero no quiero que esto sea el final para nosotros. En el fondo de mi corazón, todavía espero que podamos superar esto. Sus palabras me detuvieron por un momento. Había sinceridad en su voz que no había escuchado en mucho tiempo, y eso me hizo reflexionar. Tal vez, en algún momento, realmente intentó arreglar todo, pero algo siempre la desviaba, llevándola a cometer errores una y otra vez. Sabía que la confianza estaba rota, pero sus ojos me decían que dentro de ella había una lucha, tal vez mayor de lo que imaginaba. Después de nuestra conversación en el restaurante, todavía no podía llegar a una decisión final. Esta vez, sus palabras parecían sinceras, y sus ojos me decían que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvarnos. Pero incluso en esos momentos, el pasado volvía, como recordándome todas sus traiciones y manipulaciones. Sabía que podía darnos una oportunidad, pero el precio de esa oportunidad era demasiado alto, una confianza que ya no se podía recuperar por completo. Sin embargo, después de unos días la llamé. Quedamos en encontrarnos nuevamente para finalmente resolver lo que nos esperaba. Este encuentro parecía ser el último, quizás el capítulo final de nuestro largo y complicado conflicto. Cuando llegué, Isabel lucía cansada, pero en sus ojos había algo nuevo, determinación y disposición a asumir la responsabilidad. Se acercó a mí, sus movimientos eran suaves, y cuando me miró a los ojos, vi a la misma mujer con la que alguna vez fui verdaderamente feliz. Diego, comenzó, y en su voz se notaba la emoción. Sé que todo está roto y que tus sentimientos hacia mí han cambiado. Pero si nos queda una mínima posibilidad de empezar de nuevo, estoy dispuesta a luchar por ello. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar tu confianza. Sentí una tormenta de contradicciones en mi interior. Por un lado, todavía la amaba, a pesar de todo lo que había sucedido. Pero, por otro lado, me resultaba difícil olvidar la traición que había dejado profundas cicatrices en mi alma. Isabel, dices que estás dispuesta a hacer cualquier cosa, pero, ¿qué significa eso? Pregunté, tratando de no mostrar que sus palabras me habían conmovido. ¿Estás lista para cambiar tu vida por nosotros? Ella asintió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, Diego. Estoy lista para demostrarlo. Si es necesario, haré todo lo que esté en mi mano para que puedas volver a confiar en mí. Su respuesta sonó sincera, pero en mi interior quedaban dudas. ¿Podía permitirme volver a creer en sus palabras? Pero en ese momento, cuando me miraba con desesperada esperanza, sentí que, tal vez, realmente teníamos una oportunidad. Tal vez esta era nuestra última oportunidad para salvar lo que alguna vez habíamos construido. Tomé su mano, sintiendo como nuestro contacto me llenaba de una extraña sensación de alivio. Su mano temblaba ligeramente, pero no se apartó, y permanecimos así varios minutos, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Te perdono, Isabel. Pero debes saber que será difícil, y ambos tendremos que cambiar mucho, le dije, mirándola directamente a los ojos. Tienes que estar dispuesta a aceptarlo. Ella asintió, y su rostro se iluminó con una débil sonrisa. Estoy lista, Diego. Gracias. Por darme otra oportunidad. Ese momento parecía el comienzo de algo nuevo, tal vez de una segunda oportunidad para ser felices. Pero sabía que cada paso adelante estaría lleno de pruebas, y me tocaría volver a aprender a confiar. Dejamos ese café con una nueva sensación, llena de esperanza,
pero también con la comprensión de que nos esperaba un largo y difícil camino. Cuando nos despedimos, Isabel me besó, y en ese beso sentí algo más que arrepentimiento. Era amor, que quizás, había comprendido verdaderamente solo al perdernos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente teníamos una oportunidad de recuperar lo que habíamos perdido.